Buenos días, bienvenidos a esta tercera sesión temática de explicación del Plan Hidrológico 2022-2027 de la demarcación hidrográfica del Duero. Vamos a dar unos instantes para que se vayan incorporando todos los asistentes antes de dar inicio a esta sesión. La temática que hoy vamos a abordar es la de las demandas, las asignaciones y las reservas que aparecen en el plan hidrológico. Para ello van a hacer la exposición, vamos a seguir la misma dinámica que las sesiones anteriores, van a hacer la exposición Javier Fernández, jefe de área de planificación, y Javier Rodríguez, jefe de servicio de planificación. La dinámica será la misma, ellos hacen la presentación y luego en todas las diapositivas encontrarán un correo electrónico al que pueden dirigir sus preguntas y sus cuestiones, y ahí un compañero de la oficina, Rafael Vázquez, las irá leyendo para que los tres que estamos en la mesa podamos ir contestando en función de las preguntas. Una última observación antes de dar paso a Javier Fernández para que inicie su exposición es recordarles que la sesión se va a grabar, de manera que en la página web del organismo, una vez que esté maquetado, se colgará el vídeo junto con las diapositivas para todo aquel que quiera consultarlo o revisarlo. Bien, pues ya sin más, doy paso a Javier Fernández para que inicie la presentación. Buenos días a todos. Voy a organizar mejor los contenidos. Voy a mostrar una pequeña presentación. Vale. Muy bien. Pues buenos días a todos. El día de hoy, en esta tercera sesión, vamos a dar lo que entendemos que es uno de los temas centrales del plan hidrológico, que es la parte de las demandas. Esta sesión, bueno, yo creo que se complementa bien con la sesión que va a haber esta tarde sobre objetivos ambientales de las masas de agua, puesto que son los dos grandes temas en los que gira pues, el plan hidrológico, ¿no? Lo que les vamos a contar hoy, digamos que tiene tres grandes bloques. Uno es la estimación del volumen demandado, los cálculos que hay detrás de esas cifras de demandas que está recogiendo el plan hidrológico, tanto en la memoria como en los correspondientes anejos. Esa parte se la contaré yo. Y el resto de contenidos los contará mi compañero Javier Rodríguez, siguiendo un poco este esquema conceptual que les voy a contar, ¿no? Primero obtenemos un volumen demandado. Para las demandas superficiales utilizamos un sistema de apoyo a la decisión, que es el sistema Aquatul, que llevamos utilizando pues en todos los planes hidrológicos. Realmente el sistema es el mismo que se ha utilizado en el plan vigente, ¿no? En base a ese sistema de apoyo tenemos una serie de garantías, vemos qué usos se pueden servir con los recursos existentes con garantías y qué usos tienen problemas, y en base a eso asignamos un volumen que es el que se recoge en el plan hidrológico como volumen del plan. Esos volúmenes, en el caso de superficiales, los contrastamos con los volúmenes que ya hay concedidos, y ese desfase, esa brecha entre el volumen asignado y ese volumen que todavía no se ha concedido, digamos que constituye la reserva, ¿no? Para las masas de agua subterránea, el esquema es similar, pero con ciertas diferencias. Utilizamos también los modelos de Aquatul, pero en concreto el módulo de Patrical, ¿no? Y hacemos estimaciones fundamentalmente del cálculo del volumen, el volumen que se puede consumir en cada una de las masas de agua, ¿no? En un término que el plan recoge como índice de explotación, que es el que determina cómo de tensionadas están las masas de agua subterráneas respecto a las demandas que están soportando, ¿no? En base a eso y una evolución de las tendencias, tanto de solicitud de concesiones como evoluciones de las masas de agua, ahí se estima una reserva, ¿no? Bueno, pues me voy a centrar en esta primera parte, en la parte del volumen demandado,
Y bueno, digamos que esta información está recogida en el anejo 5 o en el capítulo 3 de la memoria. Y he incluido también la normativa porque en el artículo 9 hace una matización sobre todos los usos del agua. Nosotros tenemos que distinguir entre usos de agua y demandas, ¿no? Los usos de agua, como dice la norma, son las claves de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga repercusiones significativas sobre las aguas, de las aguas. Los distintos usos del agua vienen recogidos en el texto refundido de la Ley de Aguas y fundamentalmente el plan hidrológico mantiene lo que ya venía recogiendo en cuanto a la prioridad. Sí que incluye una novedad, por eso pongo el artículo 9 de la normativa, entendiendo que los usos ambientales vinculados, por ejemplo, a incendios forestales, a protección civil, a la conservación de humedales, estos usos, digamos, que suben en el orden de prioridad y se sitúan en esta ocasión debajo del abastecimiento a núcleos de población. El resto, realmente no hay cambios significativos respecto al plan vigente, ¿no? La parte de los usos de agua está recogida en esos documentos que les he mencionado, pero entendemos que lo interesante hoy es centrarnos en las demandas, entendiendo como demanda el volumen de agua, y aquí hablamos de cantidad, hablamos de calidad, hablamos de garantías de suministro, que los usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer un objeto de producción o consumo, ¿no? Cuando hablamos de demandas en el plan, hablamos de demandas en el horizonte actual, que es el que consideramos 2021, y también en los horizontes futuros, 2029, 2033 y 2039, en este último donde aplicamos los escenarios de cambio climático. Toda esta información está recogida en el sistema de información Mírame y del Duero. La parte de usos lo he marcado en azul, la parte de demandas la he marcado en rojo. Y por supuesto la documentación, en el capítulo 4 y en el anejo 5 de demandas. Me voy a centrar en dos porque, bueno, yo creo que son los más significativos, aunque realmente en la documentación hay más, ¿eh? Están recogidas todas las demandas según nos exige la norma, ¿no? El primero que creemos que es interesante pararnos es el abastecimiento a poblaciones. Entonces, el abastecimiento a poblaciones se calcula en un término que es un tanto complejo, que es el de unidades de demanda urbana. Las unidades de demanda urbana lo que hacen es al final agregar núcleos de demandas de los distintos núcleos de población. Por eso lo más interesante para aquel que esté interesado es que se busque directamente en base a su núcleo de población, que sería entrar en el menú de Mírame, en la sección usos, a núcleos de población. Aquí en esta sección se buscaría, he puesto un ejemplo, el abastecimiento a Soria, por ejemplo, metería Soria, buscaría y dentro de las opciones podría entrar a la información del núcleo que tiene interés, ¿no? En los núcleos hay una serie de información, la más relevante sería la parte de consumos. Y aquí les voy a contar cómo hemos estimado los consumos de abastecimiento en la cuenca del Duero. Lo ideal sería tener los datos de volúmenes reales. Y es verdad que en este plan hidrológico cada vez tenemos mayor número de datos de contadores. Bien porque se recogen más, bien porque somos capaces de sistematizarlos y trabajar con ellos. Entonces, lo interesante sería tener para cada núcleo de población el volumen real. Tenemos muchos, porque además como la cuenca del Duero tiene grandes núcleos y esos grandes núcleos suponen un porcentaje muy alto en la demanda de abastecimiento, realmente aunque tenemos muchos núcleos para los cuales no tenemos ese dato real todavía sistematizado, en volúmenes muy poquito. Entonces, este volumen real nos lo dan los contadores. Tenemos los volúmenes concesionales, que los volúmenes concesionales también utilizamos, si bien es cierto que hay un número no menor de concesiones de abastecimiento que están un poco mayoradas, que tienen unas previsiones de crecimiento de población que luego no corresponden con lo que nos está diciendo el INE. Y para todos tenemos un cálculo de un volumen teórico. Un volumen teórico basado en la población permanente, que nos dice el INE, la población estacional, la actividad industrial y el coeficiente de estacionalidad. O sea, aquellos núcleos que tienen una población alta en verano se recogen también sus necesidades, ¿no? Entonces, con estos tres conjuntos de datos, el plan hidrológico se queda con uno, el que entiende que es mejor. Si nosotros dentro de este núcleo de población nos vamos a las unidades de demanda urbana, las unidades de demanda urbana lo que hacen es agregar núcleos cuyo origen de suministro y retornos se toman esencialmente del mismo punto, de la misma zona, ¿no? Entonces, esto nos lleva al concepto de unidad de demanda urbana, que básicamente
se han agregado en 4 tipos. Los grandes sistemas de abastecimiento, que son básicamente los grandes núcleos de población, las capitales de provincia y su alfoz. Las mancomunidades de abastecimiento, que hemos sido capaces de recoger 48. Y luego, para el resto, los hemos agregado en pequeños abastecimientos superficiales que toman de la misma masa o del mismo grupo de masas de agua, y los pequeños abastecimientos subterráneos que toman, en este caso, de las masas de agua subterráneas de la demarcación. De tal manera que hemos recogido unas 200 unidades de demanda. En cifras generales, pues la demanda total en la cuenca de abastecimiento sigue siendo pequeña. El plan nuevo no aporta ninguna novedad a este punto. Como les comentaba, más de 2.000 habitantes, pues tenemos la mayor parte de la demanda. La demanda está recogida en las capitales de provincia, fundamentalmente, como se puede apreciar en el mapa: León, Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila, Burgos. Y vinculado con la charla que teníamos el otro día, estas captaciones de abastecimiento están vinculadas a unas 5.000 zonas protegidas para abastecimiento, 387 superficiales y unas 4.500 subterráneas, como comentábamos en la jornada de zonas protegidas. La siguiente demanda a la que nos vamos a parar es la demanda agraria. El esquema de trabajo es básicamente el mismo, pero el número de unidades de demanda y los datos que tienen estas unidades de demanda varía respecto al plan vigente. Básicamente tenemos 2 grandes grupos: las unidades de demanda agraria, cuyo origen del recurso es superficial, y aquí tenemos las zonas rurales del Estado, que no han cambiado, son las mismas. En ellas lo que sí que hemos hecho es un ajuste cartográfico de acuerdo a la distinta información que teníamos: elenco, registro de aguas, etcétera. Luego, realmente, cartográficamente están mucho más ajustados, lo cual en ciertas unidades de demanda es bastante relevante. Respecto al resto de riegos, lo que llamamos los RPs, los riegos particulares, aquí una novedad que incorpora el plan hidrológico es que hemos ampliado esta definición de las UDAs a toda la demarcación. En el plan vigente había algún territorio que quedaba descabalado. Es verdad que con regadíos muy menores o muy residuales, pero de alguna manera un nuevo regadío no tenía siempre encaje directo en ninguna de las UDAs existentes. Ahora ya no. Ahora ya cada nuevo regadío que se solicite o que se quiera crear va a estar únicamente vinculado a una unidad de demanda. En cuanto al origen subterráneo, hemos hecho básicamente un cambio, que es desvincular los regadíos que toman del horizonte superior, de lo que serían los páramos o los aluviales, y los regadíos que toman del horizonte general, ¿no? de la parte inferior. Esto ya se hacía en el plan vigente, pero había algunas UDAs en las cuales se mezclaban los recursos, y a la hora de considerar, por ejemplo, las reservas que podían tener estas zonas, pues había cierta confusión, ¿no? Y luego, otro de los cambios que ha hecho el plan hidrológico es que para todas estas unidades de demanda agraria hemos incluido las demandas ganaderas. Y es verdad que a efectos de toda la cuenca, en comparación con el volumen que están demandando los regadíos, son residuales, pero de alguna manera sí que están vinculadas a las reservas. Luego, ahora, esas áreas geográficas que hemos determinado ya tienen su número de cabezas de ganado, los distintos tipos de ganado, las demandas que consumen, y todo eso entra dentro del paquete de la UDA. Luego les muestro un ejemplo. Otro de los cambios que considera el plan hidrológico, que entendemos que es una mejora metodológica y que en algunas zonas puede tener cierta influencia, es la consideración de los cuaternarios conectados a cursos superficiales. Digamos que en el sistema de información se crea una sección, autorizaciones y concesiones, que permite, o la idea es que permita a los particulares que les ayude a la hora de saber la viabilidad que pueden tener los distintos usos del recurso que pueden pretender hacer. El cambio en este caso consiste que hasta ahora, en pozos de menos de 15 metros en zona de policía, se estaban entendiendo como extracciones superficiales, pero realmente la definición era un tanto general, porque no existía una cartografía de detalle de estos aluviales que permitiera tomar una decisión en base a otros criterios. Esa cartografía, en colaboración con el IGME, ya se ha generado, y es mucho más fina ahora la información que hay respecto a la que había en el plan vigente. Lo que ven en azul serían estas zonas aluviales definidas por el IGME, y el criterio ahora se ha ampliado de tal manera que esos pozos de 15 metros
que están sobre un aluvial activo, aquí sobre un cero, sobre un aluvial activo, estos también son considerados extracciones superficiales. Las demandas agrarias están ubicadas aquí. Las grandes zonas regables se pueden encontrar directamente en demandas agrarias. Si ustedes están vinculados con una comunidad de regantes, yo les recomiendo que se busquen a través de las unidades elementales, o en cualquier caso el nombre de la comunidad de regantes lo pueden poner en el buscador general de Mírame. Uno de los aspectos más relevantes de este plan, que ya se hacía en el plan anterior, es que la información que mi compañero Javier les contará ahora, que se ha introducido en los modelos, es la información que está puesta a disposición del público a través de Mírame. Luego, sí que es interesante que ustedes se busquen para ver si efectivamente lo que estamos considerando es lo adecuado o realmente debe corregirse o matizarse. Les pongo un ejemplo. Dentro de las demandas agrarias, me he cogido una zona, Castañón me he cogido una zona, cada una de estas zonas regales tiene una ficha general, en la ficha general hay una ubicación geográfica y hay una serie de datos, entre los cuales los más relevantes es la superficie regable que tiene esa zona y el volumen demandado. Esta información se obtiene en la ficha técnica dentro de la pestaña Tendencias. Lo que el plan hidrológico de propuesta ha tomado para cada una de las zonas regables está recogido aquí, en esta parte superior. En la parte inferior están los datos que se han utilizado, que se han metido a la hora para obtener este primer dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, como datos de apoyo para el volumen, que lo pueden ver recuadrado en azul, esta zona tiene un derecho de 25 centímetros cúbicos. La dirección técnica del organismo nos ha facilitado el volumen medio suministrado en una campaña media, que son unos 22. Tenemos los datos reportados en la PAC, con los volúmenes estimados según tipos de cultivo, que nos da una estimación de 29. Y tenemos unos datos de teledetección, que en este caso nos dan 29. Bueno, pues para esta unidad de demanda, la información que se ha cogido, como no podía ser de otra manera, es la información concesional. Aquí lo mismo sucedería con los datos de superficie. Bajando a la ficha, aquí está recogida tanto la información de las distintas fuentes como las tendencias a futuro. En este caso, el canal de la zona regable de Castañón tiene una medida de modernización que lo que implica es que las eficiencias en la aplicación del agua, transporte, distribución, aplicación, según sea la medida, mejoran. Luego, este 46 de eficiencia global probablemente mejore a no lo recuerdo de memoria, en torno a un 60%, y eso supondrá que en esta zona regable, a la misma superficie, habrá una disminución de la demanda. Todo esto, les digo, está recogido en la ficha, está recogido en el anejo, y el que quiera consultarlo a través del sistema de información lo puede consultar. En la pestaña Medidas podrá consultar la medida, en este caso la de modernización de regadíos, que es una medida no comenzada prevista a la ejecución en este ciclo de planificación, y aquí justifica esa disminución de la demanda. Está en Mírame, pero les comento, también está en información documental. Y a modo de resumen, ya para finalizar, me he cogido una demanda, un riego particular, que es una UDA, que realmente recoge tanto la demanda ganadera, como les decía, que normalmente es mucho menor que la demanda agraria, pero viene recogida aquí. Vienen recogidas aquellas comunidades de regantes que están recogidos en el registro de aguas con su información concesional. Vienen recogidas otras zonas que estamos incluyendo a partir de la información del registro de aguas. Y vienen recogidos pequeños regadíos que tienen un origen superficial, que también están vinculados, que normalmente tienen un volumen, una superficie y un volumen muy pequeño, pero también computan en la UDA. De tal manera que esta misma UDA, que sería el Corneja, tendría este ámbito territorial, que viene recogido por aquí. Dentro de este ámbito territorial, todos los usos ganaderos están recogidos. Aquellas comunidades de regantes vinculadas en registro también están recogidas. Aquellas que estamos recogiendo en el registro, aunque todavía no lo estén, porque esto es un trabajo continuo, también vienen recogidos. Y los pequeños regadíos dispersos, pero cuyo origen del agua también es superficial, también se están computando. Digamos que este plan es mucho más exhaustivo en el cómputo de las demandas. Haciendo una comparación respecto al plan anterior, el plan vigente, que es el actual, establecía que para el 2021 habría una demanda de uso agrario de 3.300 hectómetros cúbicos. Si ustedes lo comparan con la demanda que hay ahora, el plan da una demanda un poco inferior.
pero básicamente el mismo orden de magnitud. ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, los motivos, pues los primeros son un ajuste a la demanda, porque hemos refinado la información tanto de volúmenes suministrados como las estimaciones de la PAC, etcétera, y luego también se han producido ciertos retrasos en la implantación de ciertos regadíos que el plan vigente consideraba que iban a estar terminados para el 21 y la realidad es que se están ejecutando, pero todavía no están terminados en el 21. Entonces, esos pequeños retrasos también hacen aquí esta disminución de la demanda. Aquí les pongo un cuadro respecto al tema de la modernización, lo que se estima que se va a ahorrar por las modernizaciones que están previstas. Y aquí les resumo las modernizaciones que el plan hidrológico tiene previstas para el ciclo 22-27, los nuevos regadíos que se están contemplando. Y bueno, y esto se lo contará a mi compañero Javier, también incluye regadíos que se han visto una vez que se han pasado los modelos que no tienen cabida, que no hay recurso para satisfacerlos. Pero como les indico, esto se lo contará Javier ahora mismo. Buenos días a todos por estar ahí en la tercera jornada. Soy Javier Rodríguez y os voy a contar la parte de asignaciones y reservas. Esta primera transparencia es digamos, todo el sistema Duero, toda la cuenca, y aquí están representados los 13 sistemas de explotación con sus demandas. Por ejemplo, la demanda agraria del río Arlantón, un detalle que hago de todo el esquema, con sus ríos, de tramos de ríos, de masas de agua, con sus embalses, como este luz que está, aportaciones naturales, del inventario de recursos, demandas urbanas, como la del área metropolitana de Burgos. Digamos que aquí estaría toda la información de recursos, de regulación, de demanda, con la cual se hace el apartado de asignaciones y de reservas. La documentación dentro del plan sobre estos temas está toda centralizada en el anexo 6, asignación y reserva de recursos, que tiene 4 apéndices, 3 donde se explican los criterios con los cuales se determina la reserva, que luego contaré, y luego un último apéndice que no es más que el grafo del modelo Aquatool, que se puede descargar y se puede trabajar con él, que realmente son 4 modelos, porque son 4 horizontes de planificación que luego contaré. Además del anexo, evidentemente en la memoria se puede encontrar extractada esta información en el apartado 5.3, 5.4 y 5.5 de la memoria. Y además en la normativa hay un capítulo exclusivo, que es el capítulo 4, que habla de la asignación y reserva de recursos, y luego hay 2 apéndices muy interesantes, el 6 y el 8, que es donde están las tablas con los valores de las asignaciones y de los recursos por unidades de demanda. Pues creemos que es digamos, la conclusión del estudio y que es muy, muy importante a tener en cuenta. En las asignaciones lo primero que se hace son los balances. Los balances no es más que enfrentar el recurso, el inventario de recursos, con las demandas. El recurso que usamos es la serie que llamamos corta, que es del año 1980 a 1881 a 1718. Y ese recurso que tenemos en escala mensual lo enfrentamos con las demandas mensuales de las distintas unidades de demanda. En 4 horizontes. En el 2021, que sería el actual, es decir, las demandas que creemos que hay ahora, en estos momentos. 2027, con las demandas a horizonte de planificación a 6 años, que son las que vamos a tener dentro de 6 años, que en algún caso van a disminuir al haber modernizaciones, por ejemplo. Luego tenemos otro horizonte que es 2033, donde se añade alguna cosa que no da tiempo a desarrollarse en estos 6 años, alguna nueva ampliación, alguna infraestructura podría ser, algún detalle que no da tiempo en 6 años a realizarlo, las medidas. Y luego en el 2039, que es el mismo, se contemplan las mismas demandas que en el 2033, sin embargo, el recurso que se utiliza es el del inventario afectado por cambio climático, tanto con menor recurso. Y también se hace un balance, se hacen 4 balances.
se hacen comprobaciones. Cuando repartes el recurso a la demanda, se hacen comprobaciones tanto de cumplimiento del caudal ecológico, porque es una cosa previa al uso, por tanto, al repartir el agua a las demandas tenemos que saber que hay un cumplimiento del caudal ecológico. Y también tenemos que revisar el cumplimiento del convenio de Albufeira, porque todo el agua que sale del sistema Duero por Pociño, por el tramo internacional, hay una serie de condicionantes que están escritos en el convenio de Albufeira, el convenio internacional de Albufeira. Entonces, como este gráfico, hacemos comprobaciones año a año, trimestre por trimestre, según lo que dice el convenio, para ver que con las demandas que tenemos y con ese reparto que hacemos no estamos incumpliendo el convenio de Albufeira. Los resultados más importantes que se obtienen de estos balances son los volúmenes suministrados o servidos, los déficits que se producen porque hay veces que no tenemos suficiente recurso para atender las demandas, y analizamos las garantías. Ahora contaré lo que son. En este ejemplo de balance, es una demanda concreta de Arlanzón, una de las que ha salido antes, lo que es la zona regable del Arlanzón, en el aguas abajo de los embalses de Uzquiza y Arlanzón. Entonces, el gráfico representa el caudal aguas arriba de esa demanda. El caudal que tenemos, aguas arriba de esa demanda, que en parte está regulado, evidentemente, por los embalses. La tablita es la demanda mensual que tiene la demanda mensual que tiene este regadío, esta demanda. Empezamos en abril, acabamos en septiembre. La mayor demanda, como suele ser lógico, suele ser en junio o julio, en verano. Entonces, lo enfrentamos comprobando que hay un caudal mínimo, digamos, que no se ve afectado por la demanda. Y hacemos el balance. Aquí tenemos otra tablita que son los déficits. En este caso, esta demanda solo tiene un pequeño déficit en un año concreto, en un mes concreto, muy pequeño, en el cual, por muy poco, no se consigue atender esa demanda mensual, un año seco. Entonces, vemos si hay déficit, en este caso hay un poquito de déficit, y comprobamos, analizamos si cumple los criterios de garantía, que son los que marca la instrucción de planificación hidrológica, que están basados en los criterios tipo UTAS, que se aplica a países como el nuestro, tipo mediterráneo. Los criterios de garantía son distintos según el tipo de demanda. Tenemos dos grandes grupos, que sería el de las demandas agrarias y el de las demandas urbanas. Entre las demandas agrarias, ahí se tienen que cumplir tres condiciones para que los déficits que se producen, si se producen, digamos que sean asumibles por la planificación. Entonces, esas tres condiciones que tienen que cumplir las tres son que a un año el déficit tiene que ser inferior al 50% de la demanda anual. En 2 años seguidos, ese déficit acumulado tiene que ser inferior al 75% de la demanda anual. Y en 10 años seguidos, el déficit acumulado anual debe ser inferior al 100% de la demanda anual. Si esto se cumple, entonces cumpliríamos los criterios de garantía, aunque hubiera déficit. Si esto no se cumple, no cumpliría el criterio de garantía. En demandas urbanas es un poco diferente, porque aquí se mira el déficit a un mes, que tiene que ser inferior al 10% de la demanda mensual, y también se mira el déficit a 10 años consecutivos. En este caso, el déficit debe ser inferior al 8% de demanda anual. Luego tenemos las demandas industriales, por ejemplo, que según el tipo de industria se aplica uno u otro criterio de garantía. Para las industrias ordinarias se aplica el de las UDUs, y para la de producción de energía, el de las UDAs. Cuando hablo de producción de energía, estoy hablando sobre todo de centrales térmicas. Y luego tenemos las demandas piscícolas, en la cual la reglamentación no dice nada sobre el criterio de garantía, pero nosotros para este plan hemos aplicado que tiene que ser, para que se cumpla la garantía, tiene que ser la garantía volumétrica, que es el porcentaje entre volumen servido y volumen demandado mayor que el 75%. Estos son un ejemplo de balances. Como hemos visto, son 4 modelos, 4 balances, y para que veáis un poco los datos que se ponen, ¿no? La superficie, la demanda, los suministros,
los déficits si hay y luego las garantías. Garantías a 1 año, a 2 años y a 10 años. En este caso, son dos demandas que funcionan muy bien, tanto en el horizonte actual como en el horizonte de planificación. Sin embargo, en el horizonte de cambio climático, pues ya vemos que fallan y uno de los dos casos no cumplen los criterios de garantía. Por eso aparece en rojo. Porque el déficit tamaño es mayor de 50, el de 2 es mayor de 75 y el de 10 es mayor de 100. Cuando eso ocurre, solemos en los documentos resaltarlo de rojo para que sea más fácil de seguir. ¿Qué son las asignaciones? Las asignaciones solo usamos el horizonte 2027. Es decir, es lo que hemos hablado antes, el balance del año 2027, que es el horizonte de planificación, el objetivo de este plan que tenemos ahora. Aquí vemos, como hemos dicho, si cumple o no cumple el criterio de garantía. Entonces, la asignación, ¿cómo se hace? Si se cumple el criterio de garantía, entonces el volumen asignado es igual que el volumen demandado. Lo que se demanda es lo que se asigna, como podemos ver en estos ejemplos. La demanda de ríos particulares, Río Luna, es de 0,663 y lo asignado en este plan es la misma cantidad. Sin embargo, si no se cumple el criterio de garantía, se asigna el volumen servido o suministrado por el modelo, que es menor al volumen demandado. Como en este ejemplo, el ejemplo de Buitrago, por ejemplo, que la demanda es de 11,7, el suministro en el 2027 es de 10,8, por lo tanto se asigna 10,8. Se asigna menos que lo que se demanda porque no hay agua suficiente en condiciones de cumplimiento de criterios de garantía para suministrar lo que se demanda. Para terminar el apartado de asignaciones, hemos hecho una tabla que resume, que sintetiza un apartado que hemos metido en la mayoría de los sistemas de explotación, que se suele llamar diagnóstico de las nuevas UDAs, diagnóstico de las nuevas infraestructuras a veces, que lo que hace es ver, analizar la viabilidad de distintas ampliaciones de regadíos, de distintas, a veces, infraestructuras, de distintos nuevos regadíos. Y bueno, no voy a hablar de uno en uno porque no nos daría tiempo, pero lo he puesto con colores. Por ejemplo, el verde serían regadíos que sí que son viables, como por ejemplo, con infraestructuras, como por ejemplo los embalses de los Morales y la Rial, más las modernizaciones previstas en el plan, pues permiten que las UDAs del eje del Órbigo cumplan garantías. Eso entendemos que es viable. Cosas en rojo que vemos que no van a funcionar o que no cumplirían, pues yo qué sé, pues por ejemplo, la UDA de cabecera del río Cea y cumple garantías, porque tenemos una regulación, pero no hay suficientes aportaciones para atender el volumen demandado. En naranja, pues son cosas que están más en duda o que tienen matices. Por ejemplo, el Arganzuelo, el río, la UDA 143, la zona de regable del Arganzuelo, cumple garantías para una determinada serie de hectáreas, para 600, pero vemos que, por ejemplo, para 1.300 o para 900 hectáreas que le habían planteado inicialmente, pues vemos que no tenemos suficiente agua, porque aquí sí que se mira, en estos casos sí que se mira, como bien pone al principio, en el horizonte peor, en el horizonte de cambio climático. Y esto os animo a que busquéis esta información. En esta apartado, ya vuelvo a repetir, se suele llamar diagnóstico de las nuevas UDAs, porque ahí se detalla el análisis que se ha hecho para determinadas unidades de demanda agraria y la conclusión a la que hemos llegado. Paso a reservas. Las reservas es una parte de la asignación. Entonces, bueno, con este triángulo que he puesto aquí, pues si por ejemplo la asignación fuera la parte azul, pues la reserva podría ser la parte blanca. Perdón, la asignación sería todo el área. Entonces, por ejemplo, lo azul podría ser la parte, digamos, que está concedida y lo blanco sería la parte que se reservaría, ¿vale? Está confundido. Es decir, es una parte de la asignación. ¿Por qué se hace? Pues en revisión de demandas y por regulaciones que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos. Y son para un destino concreto
y para un plazo máximo. En este caso estamos hablando de plazos de 6 años, que son los que tiene la planificación. ¿Cómo se calcula? Pues lo que hemos comentado, se identifican las asignaciones con las concesiones y de forma general se resta de toda la asignación lo que está concedido y lo que no está concedido se reservaría. Eso con forma general. Podemos hablar de reservas urbanas, agrarias y subterráneas. Las subterráneas ya lo ha comentado mi compañero. Me centraré en las reservas superficiales urbanas y agrarias. Esto está muy detalladamente explicado en los apéndices 1, 2 y 3 del anexo 6. Las reservas urbanas, el procedimiento general es lo que acabo de comentar, sería el volumen asignado menos el volumen concedido de la concesión, pero aquí también tenemos otro concepto que es el volumen en tramitación e informal. A veces la cosa no, digamos, la tramitación de las cosas va más lenta. Entonces, hemos revisado información que no está consolidada, que son informes favorables de nuevas concesiones o cosas que están en tramitación, pero todavía no está terminada la tramitación. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos tenido en cuenta este volumen de tramitación para ampliar la reserva extra teórica que nos saldría con el procedimiento general, si es el caso. Entonces, si el volumen de tramitación es mayor o igual que la reserva teórica, entonces la reserva es igual al volumen de tramitación. Si el volumen de tramitación es menor que la reserva teórica, pues la reserva es la que ya teníamos. Aquí, además de eso, hemos añadido un criterio de redondeo, que se llama reserva mínima, que al final es simplemente redondear a 0,02 hectómetros cúbicos años cuando la reserva es muy, muy pequeña, como el caso que está subrayado al principio, es el criterio de reserva mínima. Aquí hay un ejemplo de un poco de los procedimientos distintos que puede haber. El volumen en tramitación aquí, por ejemplo, es el que se coge, que es mayor que la asignación, porque no lo teníamos contemplado en los datos consolidados. Las reservas agrarias tenemos más criterios, aparte del criterio general, que también es volumen asignado menos volumen concedido. Aquí se abre un abanico más amplio porque hay muchos más matices. A veces que la reserva es simplemente la cuenta, otras veces que hacemos una reserva que llamamos ampliada porque tenemos en cuenta la eficiencia global objetivo. A veces tenemos en cuenta la dotación comarcal por comarca agraria, que suele ser diferente al de la propia UDA. Hay veces que son criterios criterios de expertos. Hay veces que no se reserva nada y se ajusta la asignación a la concesión. Y hay otras veces que no hay reserva simplemente porque esa unidad de demanda agraria no está en explotación en el horizonte 2027, sino que estaría en el 2033 y, por tanto, no es objetivo de asignación ni de reserva. Aquí pongo ejemplos de cada tipo. El resultado de todo esto, de todos estos cálculos de reserva, son tablas clasificadas por sistema de explotación y por tipo de uso. En este caso, solo agrícola y urbano. Se pueden encontrar tanto en el anexo 6, que es esta tabla de aquí de la derecha, como en la normativa, en el apéndice 8, que es un poco distinto, pero en la práctica el dato de reservados evidentemente es el mismo. Y para terminar, la parte mía de asignaciones y reservas, simplemente comentar, aunque esto no es tema de exactamente de hoy, se tratará, yo creo que en la última reunión online, en la normativa hay un artículo, es el artículo 15, donde habla de otras reservas, aparte de lo que hemos comentado ahora. Entonces, para cada sistema de explotación tiene un valor, un dato máximo, de un volumen máximo, hectómetros cúbicos al año, que se podría reservar, pero es a estudiar caso a caso, con una serie de condicionantes que vienen en el articulado, en los que no voy a entrar. Y además también se habla de 10 hectómetros cúbicos años para uso de protección civil y conservación de la naturaleza, pero eso ya se comentará seguramente en la próxima reunión monotemática de normativa. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención.
Buenos días a todos, a los asistentes y a los compañeros. Las dos preguntas iniciales tienen que ver con el proyecto de la vaquería de Noviercas. La primera pregunta la realiza el gerente de la empresa Valle de Dieta y la leo. ¿Por qué no se contempla reserva de aguas superficiales para usos ganaderos, entre paréntesis, en concreto, suficiente para abastecer la demanda de nuestro proyecto cifrada en 0,78 hectómetros año, para la masa de agua subterránea de Aviana 040034, si existe recurso disponible fijado a día de hoy en 27,79 hectómetros cúbicos año? La segunda, ¿por qué y en base a qué estudios técnicos debidamente justificados la Confederación Hidrográfica del Duero adopta una reducción del recurso disponible para esta masa de agua desde los 27,79, periodo 2015-2021, hasta los 9,4 para el borrador del plan 2022-2027. Y por último, solicita explicación debidamente razonada de los preceptos legales considerados para fundamentar tal reducción y solicita los estudios técnicos de suficiente justificación y análisis para tal reducción. En relación con la misma pregunta, el alcalde de Noviercas vuelve a formular la misma pregunta en los mismos términos. Es técnicamente lo mismo, con otras palabras. Muy bien, pues simplemente decir que efectivamente esta pregunta que se hace por el gerente de esta empresa que pretende una explotación ganadera en Noviercas, pues ha sido registrada como un escrito de propuestas, observaciones y sugerencias y será contestado, lógicamente, en el procedimiento establecido para ello del informe a las propuestas. La masa de agua arabiana es una masa de agua, como dice, con un recurso importante y una explotación muy pequeña, por decirlo así, ¿no? El hecho de que haya un recurso importante no quiere decir que todo el recurso esté disponible para el uso, como han explicado mis compañeros. Existen una serie de criterios de viabilidad, unos criterios de reserva de caudales ambientales, existen unos criterios de garantías. Cuando esos criterios no se cumplen, pese a que haya una aportación, unos recursos importantes, no todos se pueden poner a disposición de los usos. En esta masa de agua se ha establecido una garantía pequeña con respecto a sus recursos, precisamente por la incertidumbre que tenemos en relación con ese recurso. La zona donde está Noviercas, la zona donde está Hinojosas del Campo, toda es una zona que está bajo estudio, bajo nuevo estudio de identificación. Y lo que estamos viendo es que probablemente sea una parte de la masa de agua subterránea que esté hidrológicamente en la cuenca del Ebro. Digo que probablemente porque hay una serie de estudios que está realizando la Dirección General del Agua y que no están terminados. Cuando estén terminados nos aportará luz sobre esto. Evidentemente, decir que hay 27 hectómetros cúbicos disponibles y que la demanda que hace la empresa que hace la pregunta es de 0,7, pues es un importante desequilibrio. Podemos decir, pues hay agua suficiente, ¿no? Pero la realidad es que en ese sitio, precisamente, en esa zona, esos 0,7 a los que se refiere la empresa, el presidente de la empresa que hace la pregunta, podrían tener una incidencia importante sobre determinados manantiales que no vierten al Duero, sino que vierten al Ebro. De cualquier modo, como digo, esta es una cuestión que está analizándose y que esperamos que, lógicamente, cuando finalice el periodo de consulta pública podamos tener información suficiente para esto. No hace la pregunta el gerente de la explotación, pero sí que nos parece relevante que una explotación como la que se refiere aquí no solo tiene problemas de suministro de agua, tiene problemas también de qué hacemos con los residuos. Y ahí sí que nos parece que hay una problemática adicional a la que hemos comentado sobre el suministro de agua. Y es que si revisan un poco el anejo de objetivos ambientales, verán que la masa de agua arabiana tiene una tendencia creciente de excesos de nitrógeno. O sea, el dejar las cosas como están, con la
las actividades que se desarrollan actualmente, probablemente nos lleve a que en unos años la masa de agua incumpla los niveles mínimos de nitratos. Por lo tanto, una actividad que de alguna manera lo que pretende es aportar mayores cantidades de nitrógeno a las aguas subterráneas, pues no deja de tener pues, sus dificultades. Por lo tanto, es un conjunto de cuestiones que tienen que valorarse adecuadamente. Esos estudios a los que se refiere la persona que hace la pregunta, pues evidentemente serán los que nos acrediten para establecer finalmente en el plan cuál va a ser la reserva de esa masa de agua, pero no solo la reserva, sino también qué va a ocurrir con los objetivos ambientales de la masa de agua arabiana si incluimos una aportación de sustancias nitrogenadas, pues como la que supone una granja de 23.000 cabezas de Javier Franco realiza la siguiente pregunta. Me llamo Javier Franco y soy presidente de una pequeña comunidad de regantes. Se trata de una pequeña vega, apenas 2 hectáreas, asociada a un arroyo de montaña que desde tiempos inmemoriales los vecinos de la localidad están aprovechando un sistema de riego tradicional para regar estacionalmente sus pequeñas huertas. La situación en la que nos encontramos es compleja, ya que no consta esta infraestructura en la Confederación. Estamos intentando legalizar esta situación y nos encontramos con una normativa que no contempla este tipo de riegos de alto valor patrimonial. Están valorando crear una normativa específica para estos riegos de gran interés etnográfico y con un importante valor medioambiental, ya que asociados a sus caños existe una gran biodiversidad. Bueno, la normativa aplicable a los usos es la que está vigente, que es la que regula el texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público. Para un uso como el que parece derivarse de la pregunta, que es un uso pues, consultivo, ¿no? Un uso para riego, entiendo. Sí. Evidentemente, si tiene un valor ambiental o etnográfico, pues así puede plantearse. Hay una serie de usos que son usos ambientales que de alguna manera podrían tener encaje en lo que está planteando la pregunta. No sé en qué situación de tramitación está ese expediente, pero de alguna manera está previsto en la propia tabla de orden de prioridades que han puesto en la imagen los compañeros, pues que existen ese tipo de usos, ¿no? La cuestión es que hay que acreditarlo, que va a ser un uso, pues bueno, de carácter etnográfico y no un uso, podríamos decir, productivo. Eloy Bailez Lobato, secretario de la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, realiza la siguiente pregunta. ¿Qué criterios se usan por los técnicos de la Confederación, redactores de la propuesta del Plan Hidrológico Nacional, para llamar embalse a lo que son balsas, como es el caso de la Rial y los Morales? Creemos que la terminología es importantísima en este caso y la Rial y los Morales no son embalses, sino son balsas. Debería corregirse esta terminología. Muchas gracias. Bueno, terminología son la peculiaridad que tienen la Rial y los Morales es que son embalses laterales, digamos, al eje principal del río y el órbito, por lo cual eso hace que hay gente que se lo considere que se deben llamar balsas, pero en la práctica son unos embalses, porque están sujetos a la normativa de seguridad de presas y embalses, y a partir de su propia cuenca vertiente, que es verdad que tiene un poquito de recursos, se deriva recursos del río Órbito. Por lo tanto, aunque hay gente que pueda considerar que puede ser más adecuado llamarlos balsas, creemos que lo correcto es que son embalses. Desde CEGA Plataforma El Río que nos une, realizan la siguiente pregunta. Dentro del anexo 6, en el apartado de caudales ecológicos, dice: para minimizar el efecto de las recargas artificiales, se introduce un caudal al término del río Pirón, recarga de Alcazarén, y en el río Cega después de la toma del Carracillo. A continuación nos muestra un mapa con los tramos en los que se considera un caudal mínimo, la tabla de estos tramos y otra tabla con cada uno de estos caudales mínimos de esos tramos en hectómetros cúbicos mes.
Con relación al caudal mínimo fijado en el CEGA, después de la toma de la recarga del Carracillo, parece muy similar al que está fijado actualmente, que se debe respetar para poder derivar agua del río Cega, que es de 6,898 litros segundo, para mantener en buen estado de conservación la ZEC Riberas del río Cega. ¿Es correcto? En el apartado de recargas artificiales nos indica que en la concesión para esta recarga en el horizonte 2027 el caudal mínimo para derivar sería 1 metro cúbico segundo. Esto nos parece bastante contradictorio con el apartado de caudales ecológicos, pues se reduciría aproximadamente en 6.000 litros segundo el caudal ecológico a respetar aguas abajo de la derivación de la recarga del Carracillo en el río Cega, con las graves consecuencias para el espacio natural Red Natura 2000, ZEC Riberas del río Cega, y muy influenciada por la disminución de caudales estimada por la Confederación en un 40% aproximadamente en los últimos 20 años. ¿Podrían aclararnos cómo, si estamos fijando un caudal ecológico en un apartado, en otro se propone reducir ese caudal desde aproximadamente los 7.000 litros segundo a solamente 1.000 litros segundo? ¿Cuál es la realidad del plan hidrológico en el tramo del CEGA 7, en este tramo del CEGA, 7.000 o 1.000? A ver, no sé ahora mismo el detalle, parece que es una pregunta que tiene mucha punta. Si quieres contesto y tú me complementas o hablas. Pero yo creo que el caudal que está puesto es el que estaba en ese momento, digamos, fijado como caudal ecológico para la carga del Carracillo. Sé que eso ha estado vivo, ¿no?, en la concesión, pero ya no sé si hay que actualizar algunas cosas, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Vamos, sobre eso, el caudal ecológico en la masa de agua del río Cega y del río Tirón es la que establece el plan hidrológico. Esa es la concesión a la que se refiere, tiene unas condiciones que tendrá que cumplir la concesión. Pero realmente el caudal ecológico que tiene que cumplir el plan es el que establece por la normativa, que es la que establece los caudales ecológicos, que son los planes hidrológicos. En relación con esos tramos de los que habla del caudal del río Pirón, de caudales, evidentemente el modelo para trabajar se le establecen las restricciones en determinados tramos de río. No se pueden poner en todas las masas de agua, porque de alguna manera el número de condicionantes sería tal que la máquina que genera esas garantías sería incapaz de responder a tantas variables, ¿no? Pero esos caudales mínimos que se establecen en determinados tramos, de alguna manera son coherentes con lo que tienen aguas arriba y aguas abajo. Entonces, el hecho de que aparezca en el anexo 6 ese criterio, si lo he entendido bien la pregunta, porque es una pregunta con enjundia, bueno, pues creo que queda explicado, ¿no? De cualquier modo, dado el carácter de la pregunta, me parece que es muy interesante que se haga una propuesta y una apreciación o algo al respecto. Es decir, lo que aparece en el anexo, es lo que parece ser muy raro, es un tema técnico. Es decir, vienen todos los tramos de los ríos de Tirón donde se ha revisado, donde se ha comprobado, donde se ha tenido en cuenta el caudal ecológico. No se puede hacer en todos los tramos, como bien ha dicho el jefe de la oficina. Es decir, es un tema técnico para que el modelo funcione y pueda dar resultados con normalidad. Son datos que están, digamos, avalados por el manejo de caudales ecológicos que se presentan en el plan, que no tienen por qué ser iguales que los de las concesiones de esas mismas masas. Pero bueno, si hay alguna cosa más concreta, o yo creo que sí que puede ser una pregunta o una alegación, ¿no?, para estudiar con calma y poder contestarla lo mejor posible. Luis Antolín, desde COAG, pregunta: una de las posibilidades que se pueden barajar para aumentar recursos es la recarga de acuíferos. ¿Pueden refrescarnos sucintamente, por favor, si finalmente se prevé recarga de acuíferos en la cuenca del Duero? Y en caso de que no sea así, ¿por qué razones técnicas? Si es o no viable, etcétera. Bueno, sobre este tema de las recargas de acuíferos, el plan vigente tuvo mucha discusión al respecto al análisis de aquellas zonas en las que era viable hacer recargas como las que menciona la persona que realiza la pregunta, que son recargas muy interesantes. Hay estudios hechos y este plan no actualiza la información porque se entiende que los estudios que se hicieron en el plan vigente son suficientes.
El problema está en encontrar situaciones en las que tengas o un paleocauce o una estructura similar que te permita una recarga a un bajo coste, de alguna manera que sea efectiva, y luego tienes que tener aguas superficiales en cantidad y en calidad que alimenten esa recarga. Y eso es un tema que está muy limitado en la cuenca. Básicamente lo que concluimos en el plan anterior es que las 3 que estaban recogidas eran las que tenían una viabilidad inmediata y directa. Y el resto nosotros no planteamos ninguna porque entendemos que no había más opciones. Yo no sé si en el futuro habrá algún estudio que mejore el análisis que hay hecho o que haya alguna zona concreta que se haya podido escapar, lo cual me extrañaría, pero podría ser. Pero a día de hoy no hay variación respecto al plan. Pues no han entrado más preguntas hasta el momento. Están todas contestadas. Muy bien, pues en ese caso, si no entra ninguna pregunta más o alguna cuestión adicional a lo que hemos comentado, podemos cerrar aquí la sesión. Les recordamos que esta tarde a las 5 habrá una sesión adicional sobre los objetivos ambientales y el estado de las masas de agua. Y mañana, que es, pasado mañana, día 15, habrá una sesión a la que se han referido mis compañeros sobre normativa. Y con esto terminaríamos esta parte de las sesiones temáticas que estamos teniendo para explicar el plan hidrológico y que de alguna manera lo que pretenden es complementar esas jornadas de presentación que se han hecho en una de carácter presencial o semipresencial y otra en carácter online para explicar el plan, que es un documento pues complejo y complicado, ¿no? Y con mucha información, a veces de difícil asimilación. Bien, Rafael, pues si no hay ninguna cuestión más, aquí lo dejamos y agradecemos de nuevo su participación y su asistencia y nos dejamos emplazados para esta tarde o para pasado. No, buenos, Ángel, perdona, acaba de entrar una última pregunta. Lo realiza Gaspar Manzanera Gómez en nombre de Aquaes y pregunta: ¿cómo se puede hacer para que los errores existentes en las concesiones, UDUs y volúmenes reales sean recogidos correctamente desde el Plan Hidrológico de Cuenca? Por ejemplo, en Mírame, la UDU 300087, Villa y Tierra de Pedraza, aparece que es una UDU con un abastecimiento no mancomunado y sí está mancomunado desde el año 2012. Después, en el anejo número 5, los volúmenes que se dan no coinciden, ni el concesional, ni el real, ni las demandas futuras. La presa de Río Ceguilla no aparece ni como masa de agua. Hay una gran desconexión de datos. Pues se agradece la aportación porque efectivamente nosotros en la Cuenca estamos trabajando con más de 5.000 entidades de población y los orígenes de información no siempre son fáciles. La información de mancomunidades la hemos trabajado a través del estado de la Junta, información de nuestro propio registro de aguas, con lo cual pues agradecemos mucho los datos. Se puede hacer bien por correo electrónico directamente para que lo vayamos arreglando o bien como una propuesta, una observación o una sugerencia que normalmente nos suelen llegar en todos los procesos de planificación y los solemos proteger y en tal caso corregir. Sí hay errores, por eso el objetivo que tenía también esta presentación es que los agentes interesados se busquen y localicen aquellas cosas en las que pueden no estar de acuerdo. Porque, claro, todo eso es lo que entra en los modelos. Si la información de base no es la correcta, los modelos pueden decir cosas que al final perjudiquen a los particulares. Ahí nuestro extremo interés en poner de manifiesto, en enseñarles toda nuestra trastienda para que sepan con qué estamos utilizando los datos. Yo les sugeriría eso, que nos realizasen una alegación, pero si nos lo quieren adelantar a través del correo de la oficina o a través de tu propio correo, y tú lo consideras y lo votamos. Sería bueno, corrijo un poco a mi compañero, que este tipo de cuestiones que son relevantes y más tratándose de una entidad como Aquaes, que nos hiciera un envío, digamos, oficial, diciendo exactamente cuáles son, a lo mejor si realmente existe una concesión que no hemos tenido en cuenta, pues citándonos la concesión para que la podamos comprobar en el registro de aguas
Pero sí queremos que haya una constancia oficial de que se presentan estos documentos, porque luego el plan tiene mucha información, en la plataforma Mírame se documenta todo y, por tanto, si hay una corrección, debemos saber cuál ha sido el origen de la corrección para poder atender a posteriores consultas. Por eso pedimos a Gaspar, y especialmente al ramo de Aquaes, pero a cualquier persona que esté viendo y que vea que hay erratas, que lo haga a través del registro. Nos haga o bien una observación, propuesta y sugerencia, o directamente un escrito a través del registro diciendo que se corrijan esos puntos. Pues por mi parte nada más. Muy bien, pues muchas gracias, reiteramos las gracias y aquí lo dejamos. Muchas gracias.